palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, la palabra de nuestro Dios cada mañana, cada día, cada jornada. La palabra del Señor en el Café con Fe. Recuerde que esta palabra también queda alojada a manera de podcast en nuestro portal en www.caminoestereo.com para que usted la escuche y la comparta, si así lo quiere, en cualquier momento de la jornada. Vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, esa obra tan especial. Juan capítulo 16, verso 14, dice: el Espíritu Santo, dice exactamente Él, pero haciendo referencia al Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Palabras que le decía a sus discípulos, no solamente una promesa, sino que les estaba diciendo cómo iba a desarrollarse esa obra poderosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Estimado amigo, es tan especial saber que la obra del Espíritu Santo en nosotros se desarrolla cada día y cada instante y a cada momento, y que no se detiene. Y aparte de el milagro de la salvación, pues es un milagro maravilloso y especial. Porque, estimado amigo, si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nosotros, en realidad no podríamos mantenernos en santidad, no podríamos mantenernos con esa verdad revelada de parte de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, caminaba con sus discípulos, compartía con ellos, conversaba con ellos, disfrutaban ellos de su presencia. Pero Él un día les dijo que pronto les dejaría. Y los discípulos se entristecieron al pensar que el Señor les dejaría, porque lo veían físicamente todos los días. Era un tiempo especial el compartir de la palabra y quizás muchas vivencias que no están registradas en la Escritura, pero lo cierto es que había una convivencia entre ellos. Y les dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16, el verso 6 y el verso 7, les habla el Señor Jesús y les dice: porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya. Los discípulos en realidad no comprendían lo que estaba ocurriendo. No comprendían cómo podría ser mejor para ellos que Jesús se fuera, puesto que lo veían todos los días. Pero el Señor Jesús les explicó que volvería a ellos en la persona del Espíritu Santo. Él dijo: no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Y Él volvería no solo para estar con ellos, sino para vivir en ellos. Y les dijo el Señor Jesús: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, afirma Juan 14, 20. Juan capítulo 14, verso 20. El día de Pentecostés, el Señor Jesús volvió en la persona del Espíritu Santo
para vivir en sus discípulos. Esa promesa, ese día, se estaba cumpliendo. Ese día se estaba cumpliendo. El día de Pentecostés, después de que Él había resucitado, venía sobre ellos esa promesa. Ellos estaban llenos de gozo, fueron por todas partes llevando las buenas nuevas de salvación, las nuevas maravillosas de que el Señor Jesús estaba vivo y que Él era el Señor de todo. Pero lo más maravilloso era que sabían que Cristo estaba viviendo en ellos y que gozaban de su presencia. El Espíritu Santo hizo a Cristo tan real para ellos como lo había sido cuando estaba con ellos corporalmente. Tal como el Señor Jesús vivía en el corazón de aquellos primeros discípulos, estimado amigo, así vive en nosotros. Así vive en nosotros. En el corazón de cada creyente. El Señor está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, pero vive en nosotros mediante el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Él hace que Cristo sea real para nosotros. Nos hace conscientes de que Cristo está viviendo en nosotros y lo que hace en la vida del creyente es capacitarle para que pueda vivir en su presencia. El Espíritu Santo, estimado amigo, toma las verdades de Cristo y esas verdades las revela a nuestra vida. El Señor Jesús dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Que la obra maravillosa, redentora, poderosa, creciente en nuestra vida, Él hace que se desarrolle en nosotros de una manera especial. Querido oyente, sería imposible que viviéramos una vida cristiana sin el Señor. Sería imposible que viviéramos una vida cristiana sin el Espíritu Santo en nuestro corazón. El ministerio del Espíritu Santo es hacer a Cristo tan real para nosotros como lo fue para sus primeros discípulos. Eso es lo que busca el Espíritu Santo y el objetivo. Aún así, para muchos cristianos no es real. Algunos dicen: yo creo en la Biblia, yo oro, asisto a la iglesia, y aún con esto no es real para mí. ¿Pero por qué pasa esto? Querido oyente, hay que destacar en primer lugar que hay quienes creen que son cristianos, pero en realidad no han venido a un nuevo nacimiento. Y Cristo no es real para ellos porque no le pertenecen a Él y el Espíritu Santo no mora en ellos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En cuanto a aquellos que verdaderamente son nacidos de nuevo, la razón de que Cristo no es real para ellos es porque han contristado o están contristando al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a crecer. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón nuestro, nos sostiene, nos fortalece, nos convence de pecado, nos sustenta, nos indica el camino, nos mantiene alerta, porque habita en nuestro corazón. Antes en nuestro corazón, estimado amigo, moraba el pecado. Antes en nuestro corazón moraba la concupiscencia, moraban los apetitos desordenados y el corazón era la fábrica de pecado más grande en nosotros.
y vivíamos para el pecado, y vivíamos por el pecado, y hundidos y deleitándonos en el pecado. Pero cuando fuimos atraídos hacia Él y se produce esa conversión, el Espíritu Santo entra a morar en el corazón. Si usted se ha preguntado en qué momento entra el Espíritu Santo a morar en el corazón de una persona, el Espíritu Santo entra a morar en el corazón de una persona en el mismo instante en que se genera esa conversión dada por el Espíritu Santo, porque le ha convencido de pecado. Y cuando le ha convencido de pecado y viene a ese arrepentimiento, es tan especial cuando se puede generar en la vida esa restauración. Es especial, estimado amigo, y es algo para disfrutarlo, para vivirlo, para conocerlo, para que pueda crecer en nosotros, para que lo entendamos, para que lo vivamos, para que lo deseemos, estimado amigo. Entendiendo que Él hizo una elección de nosotros, entendiendo que nos hizo un llamado y que fuimos regenerados, es decir, vinimos a un nuevo nacimiento, y que en ese mismo instante se produjo una conversión porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y Él nos presentó justificados ante el Padre. Y el Padre, a través de la obra del Hijo, nos adoptó. Y desde ahí empieza a gestarse en nosotros esa santificación. Y dentro de esa santificación, el Espíritu Santo está trabajando. Y esa santificación del Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros caminemos en perseverancia. Y esa perseverancia nos llevará a la glorificación en el tiempo adecuado, en el tiempo que el Señor ha determinado para nuestra vida. Entonces es tan importante como el Espíritu Santo juega un papel grande y poderoso en nosotros desde el mismo momento de nuestro llamado, desde el mismo momento en que nacemos de nuevo porque se produjo una conversión en nosotros. Es el Espíritu Santo tan importante habitando en nuestro corazón, que es importante que entendamos que es una persona. Y al ser la persona del Espíritu Santo, piensa, anhela, disfruta, ama, sufre, porque es una persona. Pero también el Espíritu Santo puede ser contristado, es decir, cuando lo entristecemos. Y cuando esto ocurre, no nos manifiesta a Cristo y perdemos esa conciencia de la realidad de su presencia. Muchos cristianos no saben que están contristando al Espíritu Santo, por lo tanto es necesario comprender cómo se contrista el Espíritu Santo para entender si eso puede estar ocurriendo. Una de las cosas que contrista al Espíritu Santo es el pecado sin confesar. Estimado amigo, Dios ha provisto el remedio para nosotros cuando pecamos. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, Dios nos perdonará. Pero también la Biblia dice que si no confesamos nuestros pecados y no los abandonamos, estos pecados se interponen entre nosotros y Dios y el Espíritu Santo es contristado. La Biblia dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto lo afirma el Salmo 66, verso 18. Podríamos haber ofendido a alguien y rehusamos pedir perdón y arreglar cuentas con las personas. O alguien puede habernos ofendido, pero nos negamos a perdonar, guardamos rencor, guardamos
algo en nuestro corazón. Tal vez estemos desobedeciendo a Dios en algo o tengamos actitudes pecaminosas como el orgullo, el egoísmo o un espíritu rebelde, pero sea lo que sea el pecado, si no lo confesamos y lo soltamos, estaremos contristando al Espíritu Santo y no podemos sentirlo, ni disfrutarlo, ni disfrutar la presencia de Dios. Por eso no hay que permitir que el pecado se interponga entre nosotros y Dios, porque entonces el Espíritu Santo será contristado. Y esta es una tarea diaria de entenderlo. Se puede contristar el Espíritu Santo cuando nos preocupamos con los afanes de este mundo. El Espíritu Santo, estimado amigo, quiere tomar las verdades de Cristo y revelarlas a nosotros. Aprendemos de Cristo en la palabra de Dios, por lo tanto, debemos pasar tiempo en oración, tiempo en el estudio de la Escritura, de la palabra, de modo que el Espíritu Santo pueda enseñarnos de Cristo. Es importante desarrollar esto para que el Espíritu Santo se afiance en nosotros y pueda hablarnos y obrar en nosotros. Es muy fácil involucrarnos en los problemas y en los afanes de esta vida y no dejamos tiempo para las cosas de Dios. El Señor Jesús dijo: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa esa palabra. El Espíritu Santo es contristado si permitimos que las cosas de este mundo ahoguen la palabra de Dios. Podemos determinar el nivel de nuestra experiencia espiritual preguntándonos: ¿cuánto amo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo paso con el Señor cada día? ¿Tengo intimidad con el Señor? Es especial entenderlo, estimado amigo, entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra tarea es buscar con todo el corazón a nuestro Padre Celestial. Nuestra tarea es que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de una manera tan poderosa y tan especial. Nuestra tarea es no contristar al Espíritu Santo. Hemos dicho que se contrista cuando no confesamos nuestros pecados. Por eso la vida del creyente es un constante arrepentimiento. Lo contristamos cuando nos preocupamos por los afanes de este mundo. Lo podemos contristar cuando el mundo irrumpe en nuestra vida y toma lugar en nuestra vida. El enemigo, Satanás, que usa el sistema mundano con todo su brillo, con todo su atractivo, para alejar a los cristianos de Dios. Alguien dijo en algún momento la siguiente definición de mundanalidad. Alguien dijo: mundanalidad es cualquier cosa que nos impida disfrutar del amor de Dios y desear hacer su voluntad. Cada día el Espíritu Santo anhela enseñarnos la palabra de Dios, revelarnos las riquezas de Cristo y mostrarnos todo lo que en Él tenemos. Pero muchos de los hijos de Dios no se dan tiempo para Él. En lugar de eso pasan horas y horas cada semana en redes sociales, en televisión, en plataformas digitales, leyendo literatura no edificante, yendo a lugares que no convienen, donde no mora el Señor, haciendo cosas que no deberían hacer, amando las cosas del mundo y dedicando su tiempo a ellas. Continuamente se asocian con personas que no conocen a Dios o con quienes Dios en realidad no quiere que estén. No es de extrañar entonces que Dios no sea real para ellos.
Ahora, no significa que usted no pueda tener una vida donde pueda realizar algunas actividades. Cualquiera podría decir, pastor, pero no podemos entrar en una burbuja, es verdad, ni tampoco debemos pretenderlo hacer. Pero lo importante es que nos alimentemos del Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida. Es decir, hay cosas que no nos van a edificar. Hay redes sociales, estimado amigo, que no edifican. Hay otras que se convierten en un instrumento valioso para la palabra, y esto es especial, pero hay otras donde en realidad no hay edificación. La Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Para disfrutar de la presencia del Señor en nuestro corazón, es necesario dejar de hacer las cosas que contristan al Espíritu Santo y debemos empezar a hacer lo que le complace. La Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso lo dice Efesios, capítulo 4, verso 30. Efesios, capítulo 4, verso 30, es lo que dice la Escritura. Por eso, estimado amigo, es necesario guardar la presencia del Señor sin contristar al Espíritu Santo en nuestra vida. Es necesario estar a cuentas con Dios, porque Él es santo. No puede tener comunión con nosotros si hay pecado sin confesar en nosotros, en nuestra vida, y el pecado nos separa de Dios. El Señor le daba una palabra a Isaías y le decía, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero le decía al pueblo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que no escuche. Cuando Cristo viene a nuestra vida, recibimos ese perdón eterno. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, cargó nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros, mediante su muerte en la cruz del Calvario, y Él pagó por cada pecado que pudiéramos cometer durante toda la vida, y ya nacidos de nuevo, somos hechos hijos de Dios para siempre. Pero una vez que entramos, estimado amigo, en la familia de Dios, debemos considerar este asunto de la comunión con nuestro Padre. El pecado rompe nuestra comunión con el Señor. Si un hijo de Dios llega a pecar y continúa en el pecado sin confesarlo a Dios, sigue siendo un hijo de Dios, pero sus pecados han roto su comunión con el Padre. Solamente el perdón restablece esa comunión. Creo que usted y yo anhelamos tener esa comunión con nuestro Padre. Es necesario, debes anhelarla. Solo el perdón restablece esa comunión. Es necesario tratar con estos pecados que se interponen entre nosotros y nuestro Padre. No podemos tratar colectivamente con nuestros pecados. Los pecados se fueron cometiendo uno por uno, entonces debemos tratar con ellos uno por uno. La Biblia dice, el apóstol Juan en su primera carta, es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estará en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso lo dice la Escritura. No debemos tomar nuestra vida a la ligera. Estamos tratando con el mismo Dios. Examinemos nuestra vida de manera cuidadosa. Vengamos a arrepentimiento todo el tiempo. La Biblia dice, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Así dice la Escritura. Y guíame en el camino eterno.
Esto lo escribía el rey David. Si somos sinceros, el Señor nos mostrará qué pecados han estado ahí, de los cuales no hemos sido conscientes. Permitamos que el Espíritu Santo examine nuestra vida. Permitamos que el Espíritu Santo revele a nuestra vida quizás cuál es ese pecado que está ahí y que tiene que irse. Es necesario que al identificar esos pecados estemos preparados, listos, diligentes para pedirle al Señor que perdone estos pecados. Por eso la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única manera de arreglar cuentas con Dios es venir a Él y confesar humildemente nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa confesar nuestros pecados? Esa palabra confesar significa decir la misma cosa. Confesar a Dios nuestros pecados significa que estamos de acuerdo con Dios, diciendo lo mismo que Dios dice acerca de ellos. Si mentimos, debemos reconocer que hemos mentido. Si hemos robado en algún momento, debemos decir que hemos robado. No podemos decorar, endulcorar el pecado. Nuestra comunión con Dios se restablece cuando reconocemos los pecados y los confesamos a Dios, pero no cuando tratamos de justificarlos con nuestras excusas. Por eso la Biblia dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. ¿Pero qué significa eso? Significa que Él cumple su palabra. Dios ha dicho que nos perdonará y Él siempre cumple su palabra. ¿Qué dice la palabra cuando dice que Él es fiel y justo? ¿Qué dice el término justo? Cuando dice justo en perdonar nuestros pecados. Significa que Él es justo al perdonarnos porque Cristo pagó la pena por nuestros pecados. Dios ve estos pecados puestos sobre Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario, porque Cristo murió por nuestros pecados. Él puede perdonarnos. Querido amigo, tenemos que estar listos para identificar pecados y llevarlos al arrepentimiento. Si ese pecado era solo contra Dios, debemos arrepentirnos delante de su presencia. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solamente nos perdona, sino que además olvida nuestros pecados. Dice Hebreos capítulo 10, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Querido amigo, pidamos al Espíritu Santo que llene nuestro corazón. El Espíritu Santo habita en los hijos de Dios. Ha estado ahí desde el momento del nuevo nacimiento. Pero si has tenido pecado en tu vida, Él no ha podido llenar tu vida. Has sido contristado. Cuando los hijos de Dios contristan el Espíritu Santo, Dios los llama al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Arrepentirnos de nuestros pecados significa que estamos tristes, avergonzados por los pecados y que no queremos volverlos a cometer. Muchas veces oramos y le decimos a Dios que estamos arrepentidos y que deseamos verdaderamente agradarle, pero la pregunta es, ¿realmente sentimos lo que estamos diciendo? El Señor no se deja impresionar por palabras piadosas, por oraciones hermosas. Querido amigo, Él mira en realidad si hay un cambio en nuestras acciones. Es necesario arrepentirnos. Ahora sí, si te has arrepentido realmente y en verdad
deseas que Cristo sea una realidad en tu vida, es necesario poner primero a Dios en nuestra vida. Es necesario amar al Señor nuestro Dios, dejar la mundanalidad, pasar un tiempo cada día con Dios, en comunión con Dios. Lo debemos hacer. Amemos al Señor. Sirvamos al Señor. El Señor Jesús nos ama con todo su corazón y desea que nosotros le amemos también con todo nuestro corazón. Jesús dijo que el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es necesario dejar toda mundanalidad. El Señor Jesús dijo: te amo lo suficiente para morir por ti. Cualquier cosa que apague su visión de Cristo o estorbe su costumbre de comunión con Dios o impida que usted sirva a Cristo es malo para usted. Cualquier cosa que le aparte de Cristo es malo para usted. Es necesario pasar tiempos con Dios en comunión. No ser insensatos, sino diligentes en buscar la palabra de nuestro Dios. Querido amigo, que sea una tarea suya, que sea una tarea de cada día, el arrepentirnos y en la tarea de no contristar al Espíritu Santo en nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra verdadera. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias por tu palabra santa, grandiosa y maravillosa. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no contristarte, a anhelarte con todo nuestro corazón, a vivir para ti, a anhelar santificarnos, a amar las cosas que tú amas en realidad, a aborrecer lo que tú aborreces, Señor, y amarte con todo nuestro corazón. Perdónanos por contristar tu Santo Espíritu. Ayúdanos a tener esa comunión tan especial, a tener esa comunión tan hermosa, tan íntima, tan preciosa contigo. Borra de nosotros, de nuestra mente, pensamientos que no son. Llévalos, Señor, cautivos a tu obediencia. Ayúdanos, Señor, a tener tiempos contigo, tiempos valiosos en tu presencia, tiempos valiosos en la presencia de nuestro Dios. Y que esos tiempos sean edificantes para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres el que lo hace. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.